Listo, adelante. ¿Así ya? Vale. Bueno, hola, buenos días a todos, buenos días, buenas tardes. Soy Sonia Merino, médico de genética del Hospital de Basurto, y nos han invitado a realizar una charla, una sesión dentro del centenario de formación sanitaria especializada en este hospital, y os agradecemos mucho pues, porque somos un servicio bastante minoritario. Voy a intentar ser bastante breve y espero que sea interesante. Le doy aquí, ¿verdad? No, con el ratón, sí. Con el ratón, vale. Listo. Aquí, vale. A la derecha. Lo primero, pues hacer un poco de historia de genética dentro del Hospital de Basurto. La genética dentro del Hospital de Basurto nació como una sección dentro del servicio de pediatría, desde el interés de los pediatras pues, de diagnosticar las enfermedades congénitas hereditarias de los niños y las alteraciones cromosómicas. Ya a finales de los años 80 se constituyó como una unidad de genética y ahí es cuando se empieza a formar a residentes y a técnicos de laboratorio en genética. Sin embargo, a día de hoy hay una ausencia de especialidad formativa reglada en genética. Mis objetivos con esta charla son dos muy claros. Uno es despertar el interés formativo de los residentes en otras especialidades en el área nuestro de la genética, y el otro, acercar el valor añadido de la genética, lo que aportamos a otras especialidades médicas. Bueno, como el título creo que era el diagnóstico genético y el asesoramiento en la era genómica, voy a centrarme dentro de lo que es la era genómica. Pues si el siglo XX fue el siglo de desarrollo del proyecto Genoma Humano, pues el siglo XXI estamos claramente en la era genómica. Y dentro de esta era genómica nosotros tenemos que tener un poco de conocimientos de tres aspectos fundamentales. La genómica estructural, que es un poco el contenido y la organización del genoma; la genómica funcional, que es cómo se transcribe, cómo se traduce a proteínas y cómo éstas afectan al metabolismo; y la genómica comparada, o la evolución entre las especies. Todo esto ha sido posible gracias a un desarrollo tecnológico brutal pues en el último siglo, un desarrollo metodológico que nos ha permitido una automatización de muchos métodos de análisis, a pesar de que sigue siendo una especialidad bastante manual. Y con todos estos datos que han sido brutales de todos estos análisis, necesitamos otro desarrollo, que es el desarrollo de la bioinformática o la inteligencia artificial, que es la que nos ayuda a analizar todos estos datos que obtenemos de estas nuevas metodologías. Dentro de la genómica bajamos otro escalón y nos encontramos en la genética humana. La genética humana ya se dedica específicamente al estudio de las enfermedades hereditarias. Y estas enfermedades hereditarias, como muchas veces consultamos, están registradas en la base OMIN, en Online Mendelian Inheritance in Man, que ahí es donde tenéis registradas todas las que tienen un código propio. Las enfermedades hereditarias las estudiamos desde el punto de vista clínico, para el diagnóstico, para el tratamiento y manejo integral de la enfermedad y prevención de la enfermedad; desde la investigación, porque la genética forma parte de prácticamente casi todos los proyectos de investigación en la actualidad; y desde el punto de vista docente. Dentro de la genética clínica, que es la que tenemos representación en nuestra unidad, es un área que tenemos que destacar, que es multidisciplinar. Precisamente como no hay una formación especializada arreglada, tenemos gente de diferentes áreas, del área de la bioquímica, del área de la biología, del área de la farmacia y del área de la medicina. Y lo dividimos en dos partes muy claras. Una, la parte de laboratorio, que tiene la representación el laboratorio molecular y el laboratorio de citogenética; y otra, la parte en la que me encuentro yo más dedicada, que es la parte médica, la parte de consulta. Voy a hacer un poquitín de resumen de estas áreas y voy a intentar que sea un poco práctico a partir de casos reales de pacientes. En el laboratorio, bueno, en el laboratorio molecular utilizamos muchas metodologías y muchas técnicas de laboratorio, pero he hecho un poco un resumen de las principales. Una de las principales que todos conocemos es el PCR Sanger, la secuenciación clásica. Por ejemplo, este es el caso de un estudio de una variante familiar en el gen MLH1. Esta es una secuenciación Sanger en la que aquí vemos una secuencia de referencia, por eso siempre cuando nombramos las variantes familiares en DNA codificante C. siempre añadimos una secuencia de referencia, que es el NM, que es esta secuencia de referencia.
Y aquí tenemos la representación del control, el control mutado, el control del paciente que tiene la variante, y este es nuestro ADN para ver si tiene realmente esa variante o no la tiene. Lo vemos en dos hebras, en la hebra forward y en la hebra reverse, y aquí vemos que claramente tiene la variante que estamos estudiando, el cambio de base tiene la mutación. Otra técnica de laboratorio que utilizamos dentro del diagnóstico molecular es el MLPA, una PCR múltiple para amplificar regiones del ADN. Aquí, por ejemplo, en el gen PMP22, esto se trata de una polineuropatía asociada a una deleción del gen PMP22. Vemos claramente que en las ondas que marcan esta región hay una falta de cantidad de material, hay la mitad. Entonces hay una deleción del gen PMP22. Es otro tipo de técnica de laboratorio. Otra técnica que utilizamos es el análisis de fragmentos. Esto nos sirve, por ejemplo, aquí para el diagnóstico de una enfermedad de Huntington. Aquí vemos dos alelos, un alelo con un número de copias normal del gen de la huntingtina y aquí, sin embargo, vemos un número de copias expandido. Es una enfermedad, un diagnóstico de confirmación de una enfermedad de Huntington. Y luego ya llegamos a la más novedosa de las técnicas de molecular, que es la NGS. La NGS lo que nos permite es pasar de la PCR Sanger, que analizábamos un solo gen en un solo paciente, a veces incluso un solo exón, pues en la NGS pasamos a analizar muchos genes de muchos pacientes en un solo ensayo, con lo cual los datos que obtenemos son pues brutales, muchísimos. Esto es lo que nosotros obtendríamos de datos ante un ensayo de una NGS. En este caso lo que estamos analizando son genes relacionados con el síndrome de Lynch, y aquí vemos algunos datos de estos genes. Necesitamos los programas bioinformáticos que nos ayuden a filtrar todos estos datos, y aquí ya nos está indicando como que probablemente haya una variante patogénica en el gen MSH6 de este paciente. Estos datos luego los tenemos que filtrar con muchos otros aspectos y así lo etiquetaremos realmente de variante patogénica o no. Vale. Bueno, eso desde el punto de laboratorio molecular. Me he dejado fuera muchas cosas, pero bueno, es una aproximación de las principales técnicas que realizamos. Y desde el punto de vista del laboratorio de citogenética, pues vamos a otra aproximación, por ejemplo, el cariotipo que conocemos, el cariotipo convencional, en el cual ordenamos los cromosomas que hemos obtenido en una metafase, y este es el caso, por ejemplo, en el cual encontramos una translocación equilibrada entre los cromosomas 7 y 4. Este sería un varón, vemos que es XY, que no tendría repercusiones clínicas por tener esta translocación, pero sin embargo sí que podría tener repercusiones a nivel del reproductivo o de futuros hijos. Vemos que en el cariotipo convencional sí que vemos dónde está situado el material, pero tiene una resolución máximo de 5 o 10 megabases, es decir, faltas de material de menos de 5 o 10 megabases no podrían ser visualizados mediante esta tecnología. Otra técnica que utilizamos en citogenética es el FIS. Es hibridación con sondas de fluorescencia, sondas que tienes que conocer específicamente cuáles marcas. En este caso es para diagnosticar una delección del 22q. En este 22 le falta un trocito, la delección del 22q que todos conocemos con el síndrome de George, pero aquí en el cariotipo no eres capaz de verlo. Entonces este está en interfase y lo marcamos con sondas de fluorescencia. Las sondas verdes nos sirven para ver que realmente hay dos cromosomas 22, nos marca que existe, pero la sonda roja, que es justo la zona deleccionada, solamente tenemos una, nos falta la otra, hay una delección. Esta es la misma imagen, lo que pasa que en metafase. Vemos aquí las verdes, vemos la roja, pero aquí nos falta la sonda roja del cromosoma. La verde, perdón. Otra técnica sería la QF-PCR, que es la que utilizamos habitualmente para el diagnóstico de aneuploidías en líquido amniótico o en biopsia corial. Este es el caso que se ha marcado claramente de una trisomía 21. Marcamos diferentes picos con diferentes sondas y también vemos como en todos los marcadores específicos del cromosoma 21 encontramos tres marcajes, es decir, que se trata en este caso en concreto de una trisomía 21. Y lo que se conoce, la raíz CGH, hibridación genómica comparada, o que se conoce ocasionalmente como citogenética molecular,
lo que hacemos es también cuantificar cantidad de material genético, lo que pasa que con una resolución muchísimo mayor que el cariotipo convencional. Aquí vamos hibridando sondas en un DNA de referencia y en un DNA del paciente y vemos cómo hay un momento en el que hay una caída de esa hibridación, es decir, que este trocito es el que le falta, el que tiene seleccionado al paciente. Es el cromosoma 17 y una vez que tenemos identificado esto, lo que hacemos es una ampliación y una lectura exactamente de qué zona a qué zona tiene seleccionado, qué genes están implicados en esa zona y a qué corresponde. En este en concreto es un síndrome de Smith-Magenis. Bueno, ese ha sido un resumen un poco de aproximación respecto al laboratorio, decir que cada técnica son complementarias entre sí, muchas veces tienes que saber cuáles tienes que utilizar y lo importante es saber cuáles son las limitaciones de cada técnica para saber lo que estás viendo y lo que no estás viendo. Y ahora me voy a meter un poco en la consulta médica de genética, que es mi área del día a día. Lo que he hecho ha sido coger la consulta de las 2-3 últimas semanas y representar una serie de casos para que se vea un poco en qué trabajamos. Nos derivan los pacientes a la consulta de genética, pues bien mediante consulta típica, mediante consulta no presencial, porque tienen sospecha de una patología hereditaria el paciente en sí. Por ejemplo, desde cardiología nos llega un varón de 35 años con una miocardiopatía hipertrófica cuyo origen no ha sido filiado y sin ningún otro antecedente de interés. Habrá que ver si el desarrollo de esa miocardiopatía ha tenido algo que ver con un componente hereditario, pues tanto como para pronóstico, como para asesoramiento, como para familia, etc. También nos pueden derivar pacientes para un consejo genético. Un consejo genético, pues por antecedentes familiares. El neurólogo nos manda un varón de 44 años cuyo padre saben que es afecto de una ELA autosómico dominante. Recibimos al paciente y les tendremos que asesorar sobre las probabilidades que tiene de haber heredado esa predisposición genética, las probabilidades que tiene de desarrollarla y qué podemos hacer como médicos por él. También un consejo genético reproductivo. Por ejemplo, el médico de atención primaria nos viene una mujer de 25 años que ha ido a donar óvulos, pero le han dicho que no puede donar porque es una premutada del X frágil. Bueno, pues nosotros viene a nuestra consulta y le tendremos que explicar tanto lo que supone para ella como lo que supone en cuanto a riesgo de tener hijos con un síndrome de X frágil. Hay otra consulta específica dentro de genética, que es la consulta de dismorfología, que se pasa de forma conjunta con pediatría. Y uno de los casos típicos, por ejemplo, es que desde pediatría nos llega un niño de 2 años con un retraso psicomotor y un fenotipo peculiar que hace sospechar que tenga relación con algo sindrómico. Pues se estudia de forma conjunta y se valoran los estudios que hay que realizar. Otra consulta que tenemos es la de estudio prenatal. Otro ejemplo, desde obstetricia nos mandan una mujer de 37 años embarazada que se ha hecho un estudio de DNA fetal en sangre materna en un centro externo y como hallazgo incidental describen una sospecha de una duplicación del cromosoma 6. Bueno, pues le tendremos que asesorar si realmente hay que hacerse un diagnóstico de comprobación de esta duplicación en líquido amniótico, en biopsia corial, si realmente esta duplicación está relacionada con alguna patología y el riesgo que tienen de que vuelva a ocurrir, etc. Y estamos en la era genómica, pero sigue siendo fundamental y nuestra principal herramienta, el árbol genealógico. El árbol genealógico, lo mismo que en otras especialidades no puedes saltarte la anamnesis, pues nosotros no nos podemos saltar el árbol genealógico. Y de ahí recibimos información familiar que muchas veces en el sistema integrado que tenemos dentro de Osakidetza la obtenemos de los Savide Global. Por ejemplo, desde Derma nos mandan un varón de 36 años con léntigos melanocíticos en la mucosa yugal oral. Nos da los antecedentes del padre y de los tíos y vemos que tienen antecedentes todos de pólipos gastrointestinales y de sangrados. Pues ya nuestra sospecha de un Pech-Hewers pues ya es una sospecha alta y vamos a ir a unos estudios dirigidos. También nos pueden aportar documentos externos que nos traen de los familiares. Por ejemplo, del médico de atención primaria, una señora nos trae un documento de la hermana que ha tenido un melanoma cervical, que le han hecho un estudio genético y que tiene una variante patogénica en el gen BRIP y otra en el MIT. Nos comenta a ver si se le puede realizar el estudio. Le tendremos que asesorar, aparte de realizar el estudio, y asesorar que el gen BRIP, por ejemplo, está relacionado con el cáncer de ovario y el MIT-F sí que está relacionado con el melanoma y habrá que valorar si realmente hacer y qué podemos hacer con ella si los tiene. Es fundamental para nosotros indicación del caso índice para estudio familiar. Una vez que tenemos el árbol genealógico realizado y todos los datos familiares, tenemos que saber elegir aquel paciente que va a ser más informativo, tanto a nivel personal como a nivel familiar,
puesto que en una misma familia puede haber la misma enfermedad, unas ser de origen genético y otras no, es lo que llamamos como fenocopias. Esto nos suele ocurrir a veces en algunos tumores, por ejemplo. Bueno, ya he puesto una serie de árboles que pueden resultar un poquitín más curiosos que los árboles clásicos y bueno, voy a describirlos un poquito. Esta señora, que en principio no tiene ninguna enfermedad descrita, tiene una pareja con la que tiene un hijo y este hijo, pues en principio sano, sin ninguna enfermedad, pero se vuelve a casar y tiene otros 2 hijos y estos hijos ya tienen una enfermedad que todos conocemos, que es la enfermedad de Marfan, y vuelve a tener otra pareja y nace esta niña que en principio no sabíamos, pero también está afecta de Marfan. Está claro que la que transmite la enfermedad es ella, sin embargo ella no tiene la enfermedad como tal. Cuando vemos cuál es la alteración en FBN1, la alteración en concreta, la estudiamos en ella y vemos que en realidad ella es un mosaico. Es decir, que solamente el 15% de sus células tienen esta alteración patogénica y el resto no. Por eso ella no desarrolla el fenotipo, pero sí que ocasionalmente, y con mala pata aquí, lo ha ido transmitiendo. Otro tipo de ejemplo, este lo quería poner para ver la diferente repercusión que puede tener una variante en una misma familia. El caso índice de estudio para nosotros fue este. Es una muerte súbita recuperada en un chaval de 19 años, recuperada nadando. Todo hablaba de un QT largo y en concreto tiene una variante en el canal del potasio. Vemos en la familia, echamos mano en la familia y vemos como aquí hubo una muerte súbita en una chica de 20 años, aquí también una muerte súbita recuperada en un chico de 9 años, una muerte no recuperada en uno de 23 años. Entonces, aquí lo que quería yo un poco transmitir es la diferencia de cómo puede ser muy traumática la enfermedad en algunos miembros de la familia y otros que tienen que ser portadores obligados de la misma variante han tenido un desarrollo vital totalmente normal sin haber tenido repercusión por tener esa variante. Otro ejemplo de otro árbol genealógico, pues este será el que identificáis todos claramente como una enfermedad recesiva. Una pareja que tiene un índice de consanguinidad entre ellos, tienen hijos y la enfermedad se queda solo en esta línea porque ambos han transmitido la variante patogénica que estos han heredado de forma recesiva. Nuestro consultante es este y es un hombre que está interesado en saber si puede transmitir esta enfermedad a sus hijos porque sabe que sus primos tienen una enfermedad determinada. Nosotros no podemos hacer el estudio si no tenemos la causa de los primos, con lo cual al final tenemos que acabar llamando a la prima, citar a la prima en consulta, hacer el estudio genético, esto en concreto era una leucodistrofia desmielinizante, detectar cuál es la causa genética de la alteración y entonces podremos estudiar a nuestro caso índice, que en este caso no la aportaba. Este es otro caso para un poco remarcar la importancia para nosotros del árbol familiar. Ay, ¿qué me pasó? Aquí. En el caso, nosotros nos encontramos con esta familia. Estas 2 hermanas son afectas de una retinosis pigmentaria y una hipoacusia, un síndrome de Usher. Se les hace el estudio para ver realmente cuál es la causa molecular del síndrome de Usher y se confirman que en USH1G hay 2 alteraciones patogénicas que confirman la causa de la enfermedad. Entonces, esta chica quiere tener hijos y a pesar de no tener la enfermedad, quiere saber el riesgo de transmitirlo a sus hijos. Se le hace el estudio y se ve que tiene una de las variantes, la otra no va a desarrollar la enfermedad, pero puede transmitir esta variante. Con lo cual estudiamos a su pareja en ese mismo gen y vemos que no tiene variantes. Le asesoramos, le decimos que no va a tener hijos afectos de Usher y entonces tiene un hijo, nace el niño y el niño no pasa los cribados auditivos del recién nacido y tiene una hipoacusia desde el nacimiento. No puede ser, porque nosotros ya habíamos dicho que no, ¿cómo puede ser esto? Volvemos a retomar todos los datos y es entonces cuando nos informan que el padre de ella tenía una hipoacusia prácticamente desde nacimiento, también severa, y es cuando realizamos otro tipo de valoración y es que aquí se está transmitiendo una hipoacusia ligada al cromosoma X, que ya hemos diagnosticado y que esta chica, por ser mujer, no la ha desarrollado y el niño que ha tenido sí, nada que ver con el Usher. Bueno, pues dicho todo eso, una vez que hemos indicado el estudio genético, quería hacer una diferenciación importante entre lo que son un estudio somático en tejido y un estudio germinal. Nosotros los estudios germinales los hacemos en ADN de sangre periférica, sacamos la sangre y de ahí es donde obtenemos el ADN. Por ejemplo, de oncología nos mandan una mujer de 84 años con un adenocarcinoma de endometrio que tiene ausencia de expresión en tumor de PMS2,
¿Qué hacemos? ¿Le hacemos directamente un estudio germinal de PMS2-MLH1? No. Primero lo que hacemos es una ampliación en tumor de la hipermetilación del MLH1 porque es muy probable que esta ausencia de expresión de PMS2 con esta edad y con un endometrio sea porque hay una hipermetilación en el MLH1 y si es así se va a tratar de algo esporádico, no va a ser necesario hacer un estudio germinal. La indicación del estudio también puede tener un diagnóstico predictivo. Un caso muy característico para nosotros es el médico de atención primaria que nos manda un varón de 52 años cuya madre se afecta de una enfermedad de Huntington. Bueno, nosotros necesitamos muchas veces para enfermedades en las cuales le vamos a decir a los pacientes que tienen un riesgo y un riesgo alto de desarrollarla, pero que no tenemos ningún tratamiento ni médico ni predictivo, o sea, ni médico ni tratamiento ni curativo, ni para evitar su desarrollo, les tenemos que hacer un asesoramiento muy especial y para eso muchas veces necesitamos de psicología clínica. Hay en algunas enfermedades que lo recomendamos y hay en unas enfermedades que prácticamente creemos que es imprescindible, como es la enfermedad de Huntington. Para hacer un estudio de Huntington en un paciente asintomático necesitamos una valoración de psicología clínica que nos dé el visto bueno y que nos diga que es el momento adecuado y que no hay ningún impedimento para realizar ese estudio. El tipo de estudio, tenemos que hacer estudios que puedan tener una rentabilidad diagnóstica. Muchas veces esa rentabilidad diagnóstica es para confirmar y otras veces es para excluir otras enfermedades. Por ejemplo, en pediatría nos mandan una niña de 6 años con 6 manchas café con leche. Hay que estudiarle por si tiene una neurofibromatosis, el NF1. Hombre, con 6 años no ha tenido todavía la edad suficiente como para todas las manifestaciones clínicas de la neurofibromatosis. Entonces, a veces se le va a hacer el estudio, pero independientemente de que el resultado sea negativo, va a haber que seguirle durante un tiempo clínicamente, puesto que un 10% de las neurofibromatosis clínicas del adulto no van a tener un estudio molecular positivo. Y otro caso sería que desde pediatría nos mandan una niña de 5 años que desde los 3 años tiene episodios febriles periódicos que ellos consideran que puede ser un FAPA al final que tiene un pronóstico benigno. Nosotros le vamos a hacer un estudio de genes relacionados con enfermedades autoinflamatorias, pero no para diagnosticar un FAPA que no tiene ningún gen relacionado, ninguna herencia relacionada con él, sino para descartar otro tipo de enfermedades autoinflamatorias que sí que tienen un pronóstico y un tratamiento pues puntual diferente al FAPA. Ahí es más para descartar. Hay que conocer también cuando realizamos el estudio, y ya lo decía antes, las metodologías, qué limitaciones tienen cada una de ellas para saber qué es lo que estamos viendo y lo que no estamos viendo. Por ejemplo, desde digestivo nos mandan un varón de 58 años con 20 microadenomas de colon y con factores exógenos para desarrollar esos adenomas, como por ejemplo el tabaco. Pues nosotros de entrada solamente vamos a hacer un estudio de multifrecuentes, las variantes del gen multi más frecuentes en la población, que si no la tiene no la vamos a ampliar. Pero es muy diferente tener un estudio de multifrecuentes que de multicompleto, etc. Tenemos que saber qué es lo que estamos mirando y lo que estamos informando. Bueno, ya tenemos el estudio realizado y ahora lo que hay que hacer es la interpretación de los resultados, que es un poco pues lo importante, ¿no? Saber si realmente tiene relación con la clínica. Lo que tenemos es que un poco organizar el genotipo en relación al fenotipo. Aquí quería hacer mención a las variantes, a la clasificación de variantes por el Colegio Americano de Genética Médica, que como todos vemos se clasifican como benignas 1, probablemente benignas 2, las probablemente patogénicas 4, patogénicas 5 y luego el gran saco de las variantes de significado incierto, que nosotros tenemos que hacer un asesoramiento si van a ser probablemente benignas, patogénicas o dónde las vamos a ubicar. Para ubicar esto tenemos que tener un poco la visión de qué es lo que tenemos que analizar. Y lo que tenemos que analizar es el efecto de la función de esa variante sobre la función, si esa alteración de la función proteica causa la enfermedad y si esa causa de enfermedad realmente es lo que están demostrando clínicamente nuestros pacientes. Para eso echamos mano de los diferentes recursos que tenemos y los principales son bases de datos con datos poblacionales, datos alélicos, datos funcionales, publicaciones de gente que haya podido publicar nuestra misma variante en otras personas, en otras familias y también cuando podemos hacemos un estudio de cosegregación familiar. Es decir, que si en una misma familia hay varias personas con la enfermedad y otros que no la tienen, ver si la variante que nosotros estamos encontrando está presente en aquellas personas que la tienen y sin embargo los que no la tienen, pues no la tienen.
y sacamos las conclusiones que podamos. Con todo ello, ya que hemos concluido, ya hemos sacado las conclusiones, vamos a hacer un asesoramiento individual en el cual le vamos a informar clínicamente de lo que suponen estos resultados. También le vamos a informar dos conceptos que solemos decir mucho, que son sobre la penetrancia, es decir, la posibilidad de desarrollar la enfermedad teniendo las variantes, y la expresividad, es decir, la gravedad con las que se van a presentar las manifestaciones clínicas. Y también muchas veces información reproductiva. Muchos de los pacientes lo que quieren es frenar la transmisión de ese tipo de enfermedades a su descendencia. Y ahí es cuando vamos a hablar del diagnóstico prenatal y del diagnóstico pregestacional. Respecto al asesoramiento familiar, nosotros no nos podemos poner en contacto directo con aquellos familiares que no han acudido a la consulta. Entonces, lo que procuramos es hacer un informe clínico para que nuestros pacientes aporten a todos aquellos familiares que hemos visto mediante el árbol genealógico que tienen riesgo de haber heredado la misma condición genética. Y son ellos los que nos hacen de vehículo de transmisor para que luego esos pacientes o esas personas acudan a donde les corresponda, bien a nuestro hospital o a hospitales de cualquier otro sitio. Y esto es todo. Espero que os haya resultado interesante y que alguien más pues, se interese por pasar con nosotros por genética. Estamos en Gurtubay -2 y estamos encantados de que venga la gente. Es que ricasco, Sonia. Si hay alguien que está al otro lado de las pantallas y quiere hacerle alguna pregunta, algún comentario, tenemos el chat abierto, os leemos, os damos un minuto, un par de minutos, y si no, pues finalizamos la sesión.